Bueno, a partir de esta columna quiero comenzar a introducir más análisis filosóficos que puedan ayudar también a comprender el mediano y largo plazo. Siempre decimos que hay que mirar con perspectiva y esto tiene que ver con que podemos tener una visión de la realidad integral cuando nos posicionamos no solo en la inmediatez, sino que tenemos una retrospectiva de lo sucedido y una cierta comprensión del devenir, como una perspectiva de los escenarios posibles en distintos niveles. Por tanto, la perspectiva hacia la inmediatez o a las circunstancias y a no quedar atrapado en los hechos, la retrospectiva tiene que ver con entender de dónde venimos, qué es lo que ha sucedido en nuestras sociedades, en nuestra realidad, hoy que no es solamente nacional, es regional, es global, con conciencia de ello, y por tanto la perspectiva de cuáles son los escenarios posibles. Y esto nos remite a un pensamiento que para mí es clave y es el de Edgar Morin, el pensamiento de la complejidad, el método de la complejidad. El devenir de la modernidad, con el pensamiento tanto científico como el racionalismo, situaron algo muy importante, que es poder establecer cuáles son las certezas, ¿sí? Ante el hecho de lo que implica la incertidumbre de no comprender. Pero el propio devenir de la modernidad fue mostrando de que no es agotando la comprensión de las certezas, sino entendiendo su bifurcación, ¿sí? Y por tanto el pensamiento deja de ser lineal, ¿sí? No es ni mágico ni tampoco absolutamente científico, en el sentido de que solo la certeza es la que nos moviliza. Puesto que el pensamiento mágico como la absolutez de las certezas terminan siendo dogmáticos, tanto en la ciencia como en la política, en la religión o en lo que sea. Y es por eso que Edgar Morin introduce el concepto de incertidumbre, que esta semana ha sido planteado y para mí de manera muy pobre, puesto que cuando hablamos de incertidumbre estamos hablando no solamente de lo que da miedo, la dificultad de no comprender lo que puede suceder. La incertidumbre nos ata al libre albedrío, nos ata a la condición de la humanidad misma, puesto que si necesitamos certezas en distintos niveles, estas son profundamente relativas, pero necesarias. A la vez, el poder entender que no se agota la realidad, ni en lo que implica la irracionalidad que muchas veces distintas corrientes plantean, ni en la racionalidad absoluta, sino justamente tienen que ver con poder instalar la capacidad del sujeto crítico, individual, social, colectivo, ¿sí? Y es ahí donde quisiera bajar de alguna manera que muchos de los dilemas que hoy tiene América Latina, que tenemos como países en las condiciones de contradicción muy fuertes, que globalmente la pandemia implosionó esta cuestión de la incertidumbre porque no sabemos cuál puede ser el futuro inmediato, nos lleva a esta tensión, ¿no?, entre lo que decimos, esa pretensión de certezas que es determinismo, causas, efectos, que la propia naturaleza nos muestra en los hechos físicos, ¿sí? Ya no tanto en lo biológico, donde el devenir de la propia evolución instala el proceso azaroso, como dice Darwin, y la constitución del diferencial del sujeto humano va a adquirir una estructura de lenguaje abierta donde efectivamente la tensión entre determinación e indeterminación, entre indeterminismo y determinación, hace esta condición de la valoración de la incertidumbre. Y es ahí que muchos filósofos han visto que en última instancia es justamente esta conciencia de indeterminación que nos descoloca de esa relación causa-efecto
la que nos permite ejercer la libertad. Pero ese ejercicio de la libertad tiene que estar justamente asumida en esas condiciones también de determinación, porque no son decisiones abstractas, no son decisiones fuera de las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones psicológicas, las condiciones culturales. Por tanto, si comenzamos a pensar esto y entramos a problematizar lo que estamos entendiendo por incertidumbre, la incertidumbre nos enfrenta al desafío de pensar, sentir, vivenciar el futuro como algo que vamos creándolo y no como algo que está determinado. ¿Sí? Hoy las condiciones sociales, económicas, la pandemia han instalado muchos determinismos y han también dejado la impronta del indeterminismo. Y creo que puede haber malas reflexiones sobre esto, porque una absolutización de la indeterminación puede dejarnos a la intemperie de la posibilidad de desde dónde construimos procesos. A la vez, quedar atrapados en la determinación es renunciar a los sueños, es renunciar a la esperanza, es renunciar a la posibilidad de lo distinto, a la utopía. Pero estos son ciclos, y hoy que se están vivenciando con la pandemia, con las crisis ideológicas, con las formas de reposicionarse y reestructurarse el capitalismo, de cuáles los hitos de la izquierda, a través de sus experiencias históricas, nos llevan a esta reflexión. Y es por eso que, tanto ante lo que desencadenó las 800.000 firmas, lo que está poniendo como desafío la situación de Cuba, lo que implica los impactos de la pandemia y la pospandemia, lo que hace al dilema del principio esperanza de que la realidad puede ser distinta a lo dado, nos reclama reflexionar sobre asumir la incertidumbre como una posibilidad que nos hace más críticos, nos hace más capaces de entender la realidad desde otro lugar. Pero bien, vamos a dar continuidad en las próximas columnas a cómo se entiende esto de determinismos, indeterminismo, incertidumbre, condiciones de posibilidad para que el ser humano pueda cualitativamente trastocar justamente lo que parece inevitable y tampoco quedar atrapado en el ingenuismo de soñar lo que no tiene las condiciones materiales, subjetivas y culturales para que ello sea así.